tal, hermanos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto que podamos continuar en esta serie de estudios de discipulado para nuevos creyentes. ¿Has podido repasar los últimos temas, hermano? El día de hoy vamos a tocar el tema número 3. Estamos estudiando el módulo 1 y el tema número 3 que vamos a estudiar se llama la seguridad de salvación. Hemos hablado ya acerca de la salvación y hemos hablado acerca de qué sucede al momento de ser salvos. Hemos dicho que para ser salvos necesitamos primero que nada arrepentirnos de nuestros pecados, debemos de confesarlos delante de Dios, debemos de pedirle perdón, debemos de tener fe en que Cristo Jesús murió y resucitó por nuestros pecados y debemos de invitarlo a morar a nuestro corazón. Cuando nosotros hacemos esto y lo hacemos sinceramente y lo hacemos de corazón, recibimos el regalo de la vida eterna. En ese momento, de manera simultánea, ocurren por lo menos tres cosas. Dice la palabra de Dios que somos adoptados, hijos de Dios. Es algo maravilloso. Recibimos el poder de ser llamados sus hijos. También dice la palabra de Dios que venimos a nacer de nuevo, venimos a nacer espiritualmente. Y también en ese momento, de manera simultánea, somos bautizados con el Espíritu Santo. Recibimos el Espíritu Santo en nuestra vida como garantía de que nosotros hemos hecho una progresión de fe delante de Dios. El tema que vamos a ver el día de hoy, hermanos, es un tema muy importante. Cobra una gran relevancia, especialmente en estos días en el que desafortunadamente mucha gente está siendo confundida por predicadores o pseudo-predicadores en el sentido de que no es algo que nosotros podemos estar seguros, iba a decir garantizar, pero eso no depende de nosotros, depende de Dios. Y Dios en su palabra nos hace ver de manera rotunda y tajante algo. De tal manera que, insisto, el tema de hoy se llama la seguridad de la salvación. Y quisiera empezar planteando una pregunta, hermanos, una pregunta que definitivamente tiene que ver con el tema. La pregunta es, ¿podemos estar seguros de nuestra salvación? La Biblia, la palabra de Dios, dice que sí. ¿Podemos estar seguros de nuestra salvación, hermanos? La palabra de Dios nos dice que sí. Y vamos a ver el día de hoy, hermanos, dos puntos importantes. Esto no depende de una persona, no depende de una religión, no depende de un pastor, no depende de una denominación. Así que lo que cualquier persona nos diga al respecto y que vaya de manera contraria a lo que la palabra de Dios enseña, hermanos, evidentemente no es algo que nosotros debemos de creer, porque la Biblia nos dice rotundamente que sí. Por cierto, que más adelante yo les pido que estén al pendiente. Cuando terminemos esta serie de discipulado para nuevos creyentes, voy a realizar otro estudio que tiene como tema o como título versículos que no hablan de pérdida de salvación. Porque hay algunos pasajes de la Biblia que hoy están siendo sacados de su contexto, están siendo aplicados de manera errónea y equivocada, están ignorando la exégesis, están ignorando la hermenéutica, no están haciendo un correcto análisis bíblico y entonces están haciendo que la Biblia parezca decir algo que en realidad no dice. Pero empecemos, hermanos, con el tema del día de hoy, el tema que nos ocupa, el tema número 3. Recuerda, hermano, que puedes pedir tus notas en PDF con el propósito de que tú puedas seguirnos desde la comodidad de tu casa, que no haya la necesidad de que estés tomando nota de todo lo que estás aquí escuchando, porque las notas contienen el material suficiente, tienen toda la lista de versículos para que tú puedas continuar y puedas estar atento sobre todo, que puedas estar escuchando, que puedas estar atendiendo. El punto número 1 que vamos a estudiar se llama Jesucristo habló de vida eterna. Y quiero que vayas conmigo, hermano, al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Personalmente es uno de los versos de la Biblia que nos habla de manera muy clara en cuanto a la salvación y por supuesto también respecto a la seguridad de ella, porque además proviene de labios del Señor Jesucristo. Me atrevo a creer que la gran mayoría de cristianos en el mundo no sabemos de memoria Juan 3:16. Se dice hoy en día que es el versículo más conocido y el más memorizado por el mundo cristiano prácticamente, hermanos, en los últimos tiempos. Dice Juan capítulo 3, versículo 16, sin embargo, como lo venimos haciendo, como es nuestra práctica, y va a ser nuestra práctica en esta serie de clases para nuevos creyentes, lo vamos a leer directamente de la palabra de Dios, porque es importante que quedemos convencidos que es la Biblia lo que nosotros estamos leyendo y estamos referenciando. Así que yo te recuerdo también, hermano, hermana, que tú debes tener la Biblia en la mano
para que tú estés corroborando también la palabra de Dios. Dice así la Escritura, Dios dice en su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y la parte a la que yo quiero llamar tu atención es la parte última, la parte final. Dice, mas tenga vida eterna. El Señor Jesucristo, según el contexto de este pasaje, está hablando con un hombre muy importante. Este hombre se llama Nicodemo. Y cuando Nicodemo tiene el valor o el interés, la inquietud de saber más acerca de lo que Jesucristo está enseñando y está predicando, él toma la decisión de irlo a ver personalmente. Dice la palabra de Dios que lo hace de noche. De momento no vamos a discutir las razones de por qué lo hace de noche. Hay quien dice que es porque al ser un principal entre los judíos, un fariseo tuvo temor de sus conciudadanos que no lo fueran a señalar como alguien que ya estaba siguiendo a Jesús. Hay quien dice que porque le daba vergüenza, hay quien dice que porque no quería perder los privilegios de ser parte de una sociedad en la que era respetuoso, ser expulsado de la sinagoga. Lo que yo les puedo decir en este momento es: este hombre tuvo el valor que le falta a mucha gente como para dar un paso más a las inquietudes o a las necesidades de su corazón. Hoy en día hay mucha gente que tiene interés en leer la Biblia, tiene interés en acercarse a la palabra de Dios, tiene interés en tener una comunión con Cristo Jesús, pero la vergüenza por el que dirán, la vergüenza con los amigos, el compañero de trabajo, los vecinos que te ven con una Biblia en la mano, que te digan que ya eres cristiano, que ya eres un hermano, que eres aleluya, no lo sé. Entonces esa gente no da ese paso y se queda así, lamentablemente, para perjuicio suyo, porque la palabra de Dios nos enseña, ya lo vimos en el tema anterior, que el primer tema de hecho, que si una persona en vida no soluciona su problema con el pecado, su problema del pecado, desafortunadamente está destituido, incapacitado de entrar a la gloria de Dios. Pero Nicodemo tomó una decisión, fue y platicó con el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo, siendo una persona muy clara, muy directa, llena de amor, de misericordia para con todos, le dice a Nicodemo algo. Este pasaje de la Biblia, el más conocido entre el mundo cristiano a través de la historia, se lo dijo Jesucristo a un hombre que tuvo el interés, que dio el paso necesario para ir con él, y le dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces la pregunta es: ¿qué duración le dijo el Señor Jesucristo a este hombre llamado Nicodemo? Que tendría la vida que recibe todo aquel que cree, eterna. Jesús no engañó a nadie. Él es Dios hecho carne. Jesús es Dios hecho carne, habitando entre nosotros. Dice la Biblia que al ser el Dios, Él no es hombre para que mienta. Y este hombre realmente tenía el deseo en su corazón de ir a la vida eterna. El problema de Nicodemo es el problema de muchas personas. Nicodemo era un hombre muy religioso, era un hombre que guardaba las costumbres de su tiempo, era un hombre que, por cierto, conocía las Escrituras, que las leía, que las estudiaba. Al ser un principal entre los judíos, estamos seguros que las enseñaba también entre el pueblo. Era un hombre religioso, era un hombre bueno, era un hombre respetable, era un hombre que conocía las Escrituras, era un hombre fiel a sus tradiciones, era un hombre fiel a su religión. Pero cuando va con Jesús, Jesús le dijo: el que no nació de nuevo no puede ver, no puede entrar en el reino de Dios. Es este hombre con quien estaba hablando y cuyos pasajes ya leímos la ocasión pasada. Es a este hombre a quien Jesús le dice: sabes una cosa, Nicodemo, si tú no naces de nuevo, si tú no te arrepientes de tus pecados, no le pides perdón a Dios, no crees en mí que soy Jesucristo, no me recibes en tu corazón, tú no puedes ver, no puedes entrar en el reino de Dios. Dios quiere que todo hombre tenga algo, reciba algo, es la vida eterna. Dios, cuando Él vino a morar en nuestro corazón por medio de Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, vino a darnos algo que es eterno. Jesucristo habló de eso. Quiero que vayas conmigo aquí mismo en el Evangelio de Juan y vamos a escuchar de nuevo la voz de Jesucristo a través de su palabra en Juan capítulo 5, versículo 24.
La palabra de Dios dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Recuerdas que el tema anterior te comentaba yo que cuando un maestro quería decir algo importante a sus discípulos, les decía, de cierto os digo? Y eso significaba una cosa, ¿lo recuerdas? Que tenía que poner atención con sus oídos, con sus ojos, con su mente, tenía que escuchar. Pero si ese maestro le decía, de cierto os digo, significaba que el alumno tenía que dejar de hacer lo que estaba haciendo, de mirar lo que estaba observando, de decir lo que estaba pronunciando, porque su maestro iba a decir algo muy importante, muy relevante, y él tenía que poner atención. Así que pon atención, hermano. Jesucristo está diciendo que la vida que recibe aquel que ha sido librado de la condenación es eterna y proviene de escuchar. Es muy bonito este pasaje. Proviene de escuchar, proviene de creer. Y al escuchar y creer, entiéndase arrepentirse, confesar los pecados, creer en Jesucristo, tener fe en Él, dice que va a recibir algo. De nueva cuenta es Jesucristo quien está diciendo que lo que se recibe es eterno. Y me gusta mucho, porque si tú recuerdas el tema de la salvación, dijimos que la salvación es uno, el perdón absoluto de nuestros pecados de parte de Dios. Dos, la seguridad de que iremos al cielo con Dios. Tres, la certeza de que ya hemos sido librados de un lugar de condenación, porque vimos que ciertamente no hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. Observando el video del tema número 1, cuando vimos que dice cuántas personas pecadoras hay en el mundo, la respuesta es ninguna. Casi en la parte final de ese video yo decía, haciendo referencia nuevamente a la pregunta cuántas personas pecadoras hay en el mundo, decía yo erróneamente ninguno. Todos somos pecadores. ¿Cuántas personas justas hay en el mundo? Ninguna. ¿Cuántos pecadores hay? Todos somos. Yo soy pecador, todos somos pecadores. Pero una vez que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, hemos recibido el perdón absoluto de nuestros pecados de parte de Dios y tenemos la seguridad de que ya no iremos a un lugar de condenación. No significa que ahora que somos creyentes ya no pecamos, no, seguimos pecando. Solo que los pecados que cometimos antes, que nos condenaban a un lugar llamado infierno, han sido perdonados. En otro tema más adelante hablaremos del perdón y la restauración, es decir, qué pasa cuando ahora como creyentes pecamos. Pero no es el tema de hoy, así que no vamos a desviarnos. Dice, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y me gustaría ilustrártelo con mi Biblia, hermano. Imagina que en mi mano izquierda, en este momento, ¿verdad?, me estoy representando a mí mismo o a ti o a cualquier persona en el mundo. Cuando nosotros estamos sin Cristo, estamos alejados de Él, estamos en esta posición. Sin embargo, lo que está diciendo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 5, versículo 24 es que aquel que escucha la palabra y cree, dice, no vendrá a condenación, dice, mas ha pasado. Y entiende esa frase. Quiero que veas, hermano, por favor. Si estás haciendo algo en este momento, estás escribiendo, te pido de favor que voltees a la imagen, al video y observes. Dice, ha sido pasado. Y observa lo que estoy haciendo en este momento con mi mano. Estoy traspasando la Biblia, es decir, lo que está representándome a mí. Yo estaba aquí antes. He creído en Jesucristo, he sido traspasado, he sido movido a un lugar en el que ya no estaba, pero que estoy ahora, que es la mano derecha. Y en virtud de que he sido movido, traspasado, dice, he sido colocado en una situación nueva, de muerte a vida. ¿Sí te fijas? Que Juan capítulo 5, versículo 24 nos está ayudando a comprender un poquito mejor algo que hemos venido mencionando en las últimas clases, y es el hecho de nacer de nuevo, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Recuerdas? Checa tus notas. Efesios capítulo 5, versículo 1 y versículo 5. Ha sido pasado de muerte espiritual
a vida espiritual. Por eso es que lo que pasa al momento de la salvación es que venimos a nacer espiritualmente delante de Dios. Aquí está la cita bíblica, y lo que estamos recibiendo es vida eterna. El tema de hoy, el módulo 2, el módulo 1, tema 3, se llama la seguridad de la salvación. Y hemos planteado una pregunta: ¿podemos estar seguros de la salvación? La Biblia dice que sí. Yo soy el pastor de la Iglesia Bautista Misionera Naranjal, pero si aún yo, que te estoy impartiendo estas clases de discipulado para nuevos creyentes, dijera que no, te estaría mintiendo. La Biblia dice que sí. Jesucristo, el punto número 1, habló de vida eterna. Él nunca habló de algo pasajero. Vamos a escuchar lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 28. Juan, capítulo 10, versículo 28. Y vamos a escuchar de nuevo la voz de Jesucristo a través de la Biblia. El Señor dice en su palabra así. Voy a leer el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 28. Aquí Jesucristo anima a sus apóstoles a no preocuparse. Esta confianza se basaba en el hecho de que les había dado vida eterna. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué hermoso es la palabra de Dios, qué hermosa es la Escritura. Jesucristo dice así en el contexto, en el versículo 25. El contexto es aquello que antecede o que sucede al pasaje que nosotros estamos leyendo. Dice el 25, Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las palabras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, dice el Señor. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Date cuenta que nadie puede arrebatarnos de la mano del Señor. Esto es hermoso. El hecho de que Jesucristo diga que no perecerá jamás no significa que no nos vamos a morir jamás. No. Todos nos vamos a morir. La palabra de Dios dice: está establecido para los hombres que mueran una vez. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Este pasaje lo estoy referenciando como apoyo, no está allí en tus notas. Lo vas a poder ver más adelante en otro tema. Lo que te quiero decir es: no perecerán jamás no significa que no vamos a morir físicamente. Probablemente yo me muera hoy mismo. Me puedo morir en este momento, quizás que estoy impartiendo la clase de un infarto y no terminaría yo de darte la clase. No, lo que está diciendo el Señor es: no van a morir espiritualmente, porque yo estaba espiritualmente muerto hace 36 años cuando no había recibido a Cristo, pero hoy, 36 años después, tengo vida eterna. Y yo estoy seguro que si en este mismo momento, o al rato, o mañana, o cuando Dios lo decida, yo muero físicamente, yo voy a seguir vivo, porque espiritualmente tengo vida, e iré a la presencia de Dios. No perecerá jamás, y nadie las arrebatará de mi mano, dice Jesucristo. Nosotros somos propiedad de Dios, estamos protegidos en Cristo Jesús, Él nos tiene resguardados. Yo podría ir, hermano, con mi teléfono por la calle, por allí, como hoy mucha gente va, ¿verdad?, distraído, mandando un mensaje, hablando por teléfono, o podría llevar mi Biblia, o quizás este instrumento electrónico, este iPad, y de repente pasa alguien corriendo y me lo arrebatan. Y a lo mejor, si yo no voy tan distraído, puedo jalonear con esa persona o con esas personas, no lo sé, en un intento desesperado por rescatarlo, pero al final de cuentas, la persona huye con cualquiera de las propiedades que yo traigo. Pero sabes, nuestra vida, al estar en las manos de Dios, Cristo Jesús nos tiene tomados, nos tiene protegidos, nos tiene agarrados de tal manera que nadie nos puede arrebatar de su mano. Satanás no nos puede arrebatar de la mano de Dios. Ningún pecado que cometamos nos puede arrebatar de la mano de Dios. Hoy en día muchas iglesias y muchos pastores están enseñando a sus congregaciones que la salvación se pierde. Eso es mentira. La palabra de Dios no enseña eso. Yo he platicado con personas que dicen: no, es que si yo les digo a los fieles de la iglesia que la salvación es eterna y no se pierde, entonces van a estar confiados y van a vivir como si nada, y van a vivir en pecado y van a vivir despreocupados. No, esa no es una razón para engañar a la gente.
Hay personas que no están seguras en este momento que son salvas o no, porque ya mintieron, porque ya engañaron, porque ya cometieron algún pecado. Dicen, ¿eres salvo? No, pues no sé. Bueno, ¿cuál es el pecado que te quita la salvación? No, pues no lo sé tampoco. A mí me dijeron que si yo volvía a pecar, yo iba a perder mi salvación. Ningún pasaje en la Biblia habla de pérdida de salvación, y Jesucristo habló de vida eterna. Nadie nos puede arrebatar de la mano del Señor. Y debemos de dar la gloria a Dios por esta seguridad y confianza, por esta certeza. Si yo compro este aparato, yo no tengo la certeza de que me va a durar para siempre. Un día se va a descomponer. La cámara que me está permitiendo en este momento dirigirme hacia ti, un día se va a descomponer. Pero la vida eterna es eterna. No va a terminar jamás. Punto número 2. El punto número 1 se llama Jesucristo habló de vida eterna. 2. La iglesia de Cristo enseña vida eterna. Y cuando me refiero a la iglesia de Cristo, no me refiero a una denominación, sino a la iglesia que Jesús edificó, a esa iglesia que Él estableció cuando estuvo aquí en la tierra. Sobre sí mismo enseña lo que Él enseñó. Una iglesia es bíblica cuando enseña lo que la Biblia dice, lo que la Biblia enseña. Por eso es que la doctrina que nosotros tenemos que enseñar es doctrina bíblica, no una doctrina denominacional, no lo que yo pienso o lo que piensa una serie de personas, no es lo que Dios dice en su palabra. Erróneamente, algunos enseñan que si un cristiano peca es porque no es salvo o porque ya perdió su salvación, pero esto no tiene ningún respaldo bíblico. Los cristianos seguimos pecando. En alguna ocasión leí una entrevista que se hizo, un escrito que se hizo en una reunión de pastores, en la que un pastor pasó al frente y dijo: hermanos, doy gracias a Dios porque hoy, hace tantos años que no cometo ningún pecado. Pues eso es mentira, porque para empezar está pecando de jactancioso. Si de verdad no ha pecado, no sabe que tiene que estar señalando o anunciando públicamente. Todos los cristianos somos pecadores también. ¿Cuál es la diferencia? De eso vamos a hablar en esta serie de clases. Por eso te pido que no te pierdas ninguna y que vayas con la secuencia que nosotros estamos proporcionando para que tú puedas ir conociendo cada uno de los elementos suficientes. Insisto, Dios nos perdonó ya todos los pecados que habíamos cometido hasta antes de recibirle como único y suficiente Salvador. Aquellos que cometemos después, todos los días tenemos que estarle pidiendo perdón, pero ya ninguno de ellos nos condena al infierno ni nos arrebata nuestra salvación, porque nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Quiero que observen las enseñanzas bíblicas que la Iglesia, a través en su momento de sus predicadores, sus apóstoles, llevaron a cabo. Y me refiero a los apóstoles de aquellos tiempos, porque hoy ya no hay apóstoles, ya no hay profetas, ya no hay visiones, no hay sueños, no hay revelaciones. Hay predicadores, hay evangelistas, hay maestros, hay pastores. Continúa estudiando esta serie de clases, hermano, vas a aprender cosas muy importantes respecto a estos temas en la palabra de Dios. Punto número 1. Quiero que veamos que Pablo enseñó a los romanos que el fruto de la salvación es algo muy importante, es la santificación. Quiero que veamos que el fin de ella es la vida eterna. Acompáñame al libro de Romanos, capítulo 6, versículo 22. Si tú tienes tus notas en la mano, este pasaje te va a permitir responder a las dos líneas, los dos espacios vacíos. Por eso estoy dándole lectura a mis notas que tengo aquí en mi iPad, porque si tú estás pidiendo las notas o ya las tienes, más bien quiero que me vayas siguiendo para que veas cuáles son los espacios y cuáles son las palabras que debes de complementar, y date cuenta que siempre son palabras que son extraídas de los versículos que en su momento nosotros estamos leyendo. Por si en algún momento no alcanzaste a percibir cuál es la palabra, bueno, checa cuál es el verso que se está leyendo y allí tú vas a poder percibir cuál es la palabra que está faltando. Bien, por favor, permíteme leerte el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 22.
Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El fruto de la salvación es la santificación y el fin de ella es la vida eterna. ¿Qué significa este pasaje, hermano? Algo muy importante. El hecho de que la salvación sea eterna no es una puerta abierta para vivir en pecado. El hecho de que no haya ningún pecado que nos arrebate de la mano de Dios, que nos arrebate la salvación, no significa que somos libres de vivir en pecado. Una persona que realmente a través del arrepentimiento y fe ha recibido a Jesucristo en su corazón como Salvador personal, ha sido traspasado de muerte a vida, forzosamente su vida tiene que cambiar. Hoy en día hay muchas personas que se dicen cristianas o que nos decimos cristianos, traemos una Biblia, vamos a la iglesia, decimos haber recibido a Jesús como Salvador personal, pero nuestra vida da mucho que desear. Nuestras obras no son obras de justicia. ¿Has leído el libro de Santiago? La fe sin obras es muerta. Es cierto. ¿A qué tipo de obras se refiere Santiago allí? A las obras que surgen como resultado de una vida transformada por Cristo. Así que, hermano, la salvación debe traer como resultado en la vida del cristiano una vida santa. El cristiano sí peca, pero poco a poco se va apartando, se va santificando cada vez más como evidencia de su fe. No es que un día vamos a dejar de pecar, no, sino que un día el pecado ya no será lo común en mi vida. Déjame decirte, hermano, déjame preguntarte, plantearte esta pregunta. ¿Qué tiempo tienes en Cristo Jesús? ¿Hace cuánto que recibiste el Espíritu Santo? Es decir, que fuiste salvo. ¿Un día? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Un año? ¿2 años? ¿3 años? ¿5 años? ¿10? Permítame decirte una cosa, hermano. Si tú acabas de recibir a Cristo en tu corazón como tu Salvador personal, no es que sea justificable, pero es entendible que hay cosas que a ti te está costando dejar. Pero si tienes 5 años, 10 años, 15 años, y sigues siendo el mismo ladrón, el mismo mentiroso, el mismo maliciente, el mismo borracho, el mismo adúltero, el mismo engañador, estás atrapado en la pornografía, en la mentira, en los vicios, todavía te fumas tus cigarritos, ya no hayas la hora en la que acabe la predicación y el servicio porque estás desesperado y llegas a tu casa y te fumas tu cigarro, abres tu refrigerador, tu despensa, tienes tus botellas de vino, tienes ahí tu alcohol en tus fiestas, en tus celebraciones, haces bailes, haces fiestas, te emborrachas. Déjame decirte una cosa. Una de dos, o tú no eres salvo, y esta pausa que estoy haciendo, la hago para que pienses, o tú no eres salvo, o eres salvo, pero no has crecido espiritualmente, y avergüenzas a Dios cuando te testimonio. Hay muchas personas en la iglesia que asisten a la iglesia y que están confiadas por la seguridad de la salvación. Y tú les preguntas, si murieras en esta noche, ¿dónde irías? ¿Al cielo? Bueno, seguramente iría al cielo con Dios. Pero la palabra de Dios dice que Dios nos va a pedir cuentas por nuestra vida. Esto no se trata de tu pastor, de tu iglesia, de tu familia, de tus hermanos. Esto es entre Dios y tú. Si tú recibiste a Cristo Jesús en tu corazón como Salvador personal, tu vida tuvo que haber cambiado. Y si tú no has cambiado, alguien miente. Si tú eres la misma persona, alguien miente.
O Dios miente o tú mientes, pero alguien está mintiendo. Dios dice que una persona que le ha recibido en su corazón trae como fruto, como resultado, la santificación, un cambio de vida. Pero si tu vida no ha cambiado, hermano, alguien miente, o Dios o tú. Y la palabra de Dios dice que Dios no miente, así que el que está mintiendo eres tú. Examina tu corazón. Quizás hiciste una oración, repetiste unas palabras, pero no te arrepentiste de tus pecados. Y si no te arrepentiste de tus pecados, entonces no has cambiado. Es triste que hoy en día hay personas en nuestras iglesias que viven igual o peor. Hogares donde hay insultos, hay maltrato, hay abandono, hay ofensas, hay irresponsabilidades, pero eso sí, los dos se dicen cristianos, los dos se dicen tener la salvación eterna, pero su vida no da evidencia. No han hecho esos frutos dignos de arrepentimiento. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra de Dios. La Biblia sí habla de vida eterna, pero también habla de un resultado, habla de santificación. Y por eso dice que esa santificación nos va a llevar un día a disfrutar de la vida eterna. Así que, hermano, no te engañes a ti mismo. Si tú sigues siendo el mismo desde que recibiste a Cristo Jesús, entonces tú estás mintiendo. O no has recibido a Cristo en tu corazón, o lo recibiste, pero te has quedado como un niño. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué padre que tiene un hijo, un bebé en sus brazos, pasan 5 años y ese bebé no habla, no camina, no crece, no se desarrolla? ¿Qué padre se queda tranquilo? Ninguno. ¿Cómo crees que Dios va a estar tranquilo contigo? No, hermano. Dios un día te puede disciplinar. Hablaremos de ello cuando lleguemos a la unidad de la iglesia, la familia de la fe. Continuemos. ¿La iglesia de Cristo enseña vida eterna? Claro que sí, porque es lo que la palabra de Dios enseña, pero también enseñamos que hay que vivir una vida de santificación. Una vida en la que llega un momento que el pecado ya no es lo común en mi vida, porque me he consagrado al Señor de tal manera que el Señor es el que está gobernando mi persona, mis palabras, mis pensamientos, mis actitudes. 2. Cuando se animó a Timoteo para enfrentar las batallas de la vida, se le recomendó echar mano, apoyarse, acordarse de algo. ¿Qué es eso, hermano? El pastor, la iglesia, los hermanos. No. Quiero que vayas conmigo a 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12. Este pasaje de la Biblia es un pasaje de un pastor a otro pastor, pero más bien de un maestro a un alumno. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12. Permíteme leer el contexto del versículo 11. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Es decir, vive la vida cristiana de manera correcta. Vive con evidencias de que tú eres un hijo de Dios. Y si en algún momento tú tienes un problema, una circunstancia difícil, una prueba, como la tenemos todos los creyentes, dice Pablo, pelea la buena batalla de la fe, es decir, enfrenta las circunstancias de la vida, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Hermano, este pasaje es un pasaje maravilloso, pero comprometedor. Lo que la palabra de Dios dice es que cuando nosotros estamos en la vida cotidiana y en la vida diaria y estamos teniendo problemas, nosotros debemos de aferrarnos, debemos de agarrar algo, debemos de atrapar algo que nos va a mantener, que no va a permitir que vayamos a la deriva, y es la vida eterna. Imagínate, hermano, que vas en un barco. Ese barco naufraga y es en alta mar. Y tú no sabes nada. Tienes que arrojarte al mar porque el barco está hundiéndose. Si quieres salvar tu vida, tienes que lanzarte al mar, pero no sabes nada. Y en ese momento alguien desde el barco alcanza a observar que tú ya te has lanzado al mar, ve un salvavidas
un salvavidas y te lo arroja. ¿Qué harías tú en ese momento? ¿Lo atraparías? ¿Intentarías llegar al salvavidas? Imagínate que lo haces y que lo atrapas. La pregunta que te quiero plantear, hermano, hermana, en este momento es, ¿cómo lo agarrarías? ¿Lo tomarías así? Mírame, por favor, te pido que observes. ¿Lo tomarías así con tus dedos? ¿Podrías tu dedo índice nada más para que lo tocaras? ¿Cómo lo agarrarías? Piensa en este momento cómo lo agarrarías. Si tú como yo eres una persona que ama su vida, pues entonces yo lo abrazaría, saltaría dentro del agua, me esforzaría, metería una mano, metería la otra, y si es posible meto el pie y lo atrapo, echo mano de él, porque es lo que me va a permitir estar a flote. ¿Y sabes qué es lo que nos permite, qué es lo que nos da la seguridad y la confianza de estar a flote? La vida eterna. Porque si no, quiero que escuches esta pregunta que está en tus notas. ¿Crees que si la salvación no fuera eterna, podríamos tener la certeza de animarnos con ella en cualquier momento? Si yo no estoy seguro, si la salvación se pierde y yo cometí un pecado ayer y hoy estoy enfrentando una realidad, estoy naufragando, ¿de qué voy a echar mano? Si ni siquiera sé si soy salvo ahorita. Si no es algo eterno. Y si no es eterno, entonces Dios, Jesús mintió, porque él habló de vida eterna. Pero si la vida eterna es eterna, que es eterna, porque la Biblia dice que es eterna, por eso Pablo le puede decir a Timoteo, enfrenta las batallas de la vida. Y cuando necesites apoyo, acuérdate que tú tienes una vida eterna, es decir, que si aún las circunstancias de la vida te cuestan la vida misma, no importa, porque cuando tú mueras, tú tienes una vida eterna. Vas al cielo con Dios. Eso es lo importante de la vida eterna. 3. El apóstol Juan dijo que quería que la iglesia supiera que todos sus miembros tenían algo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. La primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 3. Este pasaje suelo utilizarlo mucho cuando comparto de Cristo a una persona por lo que aquí comunica. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El apóstol Juan dijo que quería que la iglesia supiera que todos sus miembros tenían vida, hermano, ¿cómo? Eterna. ¿Te das cuenta? Juan escribe su epístola a las iglesias de Asia, eran por lo menos 7 iglesias en Asia que él supervisaba o pastoreaba. No sé qué tiempo se llevaba en realizar su escrito, en enviarlo a través de un correo personal. No tenían la facilidad como nosotros hoy en día, que mandamos un mail y en segundos está en otra parte del mundo, ¿no? Tenían que usarse muchas veces embarcaciones y iba a otra parte más lejana, o algún correo que iba a pie o a caballo, no lo sé, pero tardaban probablemente días o semanas o incluso meses según la distancia. Y en este caso, esas epístolas a esas iglesias tardaron meses. ¿Cómo podía Juan decir lo que dice aquí? Si la salvación se perdiera, él no podría con seguridad decirle a los hermanos de Asia lo que les está diciendo en este momento, que tenían vida eterna, porque no sabía si cuando la epístola llegara ellos habían cometido un pecado que les hiciera perder su salvación. Pero en virtud de que eso no es bíblico, él les dijo, yo les escribo para que ustedes sepan que tienen vida eterna, porque ustedes han creído en el Hijo de Dios. Hermano, que nadie te confunda jamás. La salvación no se pierde, la salvación es eterna. Quiero que medites en esto. ¿Cuánto dura algo que es temporal?
La misma palabra lo dice, un tiempo. Corto, breve o largo, un tiempo. ¿Cuánto dura algo que es eterno? Eternamente, para siempre. Así es nuestra salvación. Nuestra salvación dura para siempre. No tengas ningún temor y no te dejes influenciar por nadie. Dios te ha dado vida eterna. Cristo vive en ti y Él vive en ti para siempre. Porque la salvación que Jesucristo ganó en la cruz del Calvario, a través de su muerte y resurrección, y que nos ofrece a todos y cada uno de aquellos que hemos creído en Él, hermano, no es temporal, es eterno. Ten confianza. Nadie puede arrebatarte jamás de la mano de Dios. Que Dios te bendiga.